25.1 y quisimos que el tema de este foro fuera sobre el medio ambiente y la sostenibilidad y cómo ambos temas se han discutido en las páginas de Panorama. Para el día de hoy, la doctora Mayra Gutiérrez González, directora del Centro de Desarrollo Bibliotecario, va a fungir de moderadora y también agradecemos muchísimo a las y los colegas del área de biblioteca por su hospitalidad y por recibirnos aquí. Muchísimas gracias y espero que aprovechen el foro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Mesmoudi y pues también a quienes nos acompañan, ¿no? Somos poquitos, pero creo que algo que ha caracterizado este foro que se da, este espacio como muy íntimo y que ayuda, ¿no?, a la reflexión sobre pues diferentes temas. Y gracias a las invitadas, a las panelistas, que la verdad me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Son pues mujeres investigadoras a las cuales tengo una alta estima y me da mucho gusto compartir pues este espacio de diálogo, de reflexión sobre un tema que pues está presente, ¿no? Nosotros y nosotros en él lo vivimos diariamente. Y bueno, las presento primero a la doctora Denef Peredo Mancilla, quien es profesora investigadora del Departamento de Ingeniería en Pesquerías. Y bueno, ya nos va a platicar sobre pues sus proyectos, que cabe mencionar que algo que caracteriza a las dos, que son proyectos que han sobrepasado la frontera de la universidad, teniendo impacto allá afuera, ¿no? Y bueno, la doctora María Zeta Flores López del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Bienvenidas. Y bien, hace algunos días a nivel mundial se conmemoraba el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, y eso también es que motivó a este tema, ¿no?, a traer a este espacio desde Panorama para reflexionar sobre pues estas interacciones que se dan en los ambientes naturales. Y hay una frase que traigo aquí del doctor Manuel Ángeles Villa, que decía: no hay nada artificial en la ciudad de Nueva York, ¿no? Él mencionaba esto en el sentido que todo pues parte de la creación, en este caso de esta ciudad, de los humanos, y pues no somos artificiales, ¿no? Entonces él hacía la reflexión que ha sido construida a través de una base natural. Y bueno, de ahí todos estos componentes que permiten que vivamos de la manera que vivimos y que hayamos pasado siglos y siglos en esta tierra, pues nos lleva a nosotros a analizar como investigadoras ciertos procesos y cómo se están llevando a lo largo de este tiempo y cuáles son las implicaciones de su uso actualmente. Y antes como de pasar más, porque lo importante es que ustedes hablen y no tanto yo, es que nos platiquen sobre su trayectoria, porque es importante conocer de dónde surgen estas motivaciones, ¿no?, de estudiar temas específicos que tienen que ver con justo el medio ambiente. Entonces, platíquenos un poco de ustedes. Sí, por favor, adelante. Sí. Pues primero que nada agradecer enormemente al equipo de Panorama, al doctor Mehdi Mesmoudi por la invitación. Es siempre un gusto participar en este tipo de actividades, y también a la doctora Mayra Gutiérrez de la biblioteca por todo este trabajo en este tipo de actividades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, del labor universitario. Creo que es muy relevante que nos involucremos en esto. Sobre mí, pues yo desde muy joven, y pues me parece que justamente lo había comentado en algún momento en los ciclos de vinculación con el doctor Mehdi, justamente, tuve una inquietud por el tema medioambiental, ¿no? Siempre fue algo muy marcado en mi persona.
donde pues es evidente en una ciudad tan bella como la de nosotros que la estamos impactando a veces de manera muy negativa, ¿no? Y que cosas que antes protegíamos, cuidábamos, apreciábamos, las hemos estado perdiendo y todo esto tiene que ver con la actividad humana, ¿no? Entonces, pues cuando salí de la prepa dije que puedo estudiar que tenga que ver con esto, que pueda incidir en las problemáticas de contaminación, de cambio climático, de degradación ambiental, y pues fue que decidí estudiar química y para eso pues me fui a la UNAM. Y de ahí pues ya la maestría la hice en ciencias químicas también, ya con una parte más especializada en la parte ambiental. Y finalmente el doctorado igual fue en química ambiental, es en la Universidad de Pau, en Francia, y ahí pues ya me especialicé más en el tema de energías renovables como alternativa para el aprovechamiento de residuos y tratar la contaminación que tiene que ver con los residuos y a su vez generar energías limpias atendiendo a las emisiones que tienen que ver con las energías fósiles. Entonces para mí siempre fue como una solución muy interesante, que es lo que ahorita estamos trabajando, que aborda la problemática actual desde varios ejes de acción. Muchas gracias, doctora. Adelante. La misma pregunta. Sí. También muchas gracias. Voy a anteceder antes de la participación, pues bueno, a la revista Panorama por organizar este foro, también a la biblioteca aquí bajo la responsabilidad de la doctora Mayra, y también muy contenta de estar con una compañera amiga, la doctora Deneb, y pues todo el público que nos acompaña, que se han dado este tiempo hoy. Pues bueno, en mi caso también una historia un tanto similar a la de la doctora Deneb, y bueno, creo que un poquito como las tres que estamos aquí nos gusta, ¿no?, el medio ambiente. De pronto compartimos, ¿no?, algunas situaciones. En mi caso, bueno, desde pequeña también tuve el ejemplo en casa con el tema de mi padre, que se dedicaba a temas de agua, y que bueno, a medida que fui creciendo, pues sí veía como de forma muy cercana, ¿no?, lo que él hacía, salidas a campo, etcétera. Entonces poco a poco me fue gustando este tema. Estudié aquí en La Paz, en el Instituto Tecnológico de La Paz, soy ingeniera civil. Y de pronto, bueno, ya para el tema de especializarme o seguir estudiando un poquito más, quise tomar un programa en relación al agua. Recuerdo esa decisión un poquito difícil, yo todavía muy jovencita, de si irme a la Ciudad de México, ¿no?, etcétera, porque pues no había en aquella época en el país tantos programas de estudio en relación al agua en posgrado. Entonces, de hecho, había muy pocos. Y bueno, entonces, bueno, ahí tomo la decisión a partir de una beca de CONACYT, en aquel entonces el CONACYT, pues irme a España para estudiar la maestría en ingeniería hidráulica, y luego allí también estudié en la Universidad Politécnica de Valencia el doctorado en ingeniería del agua, ¿no? Entonces, bueno, esa más o menos es un poquito mi trayectoria, la formación. Siempre tuve claro, ¿no?, de que quería volver a México, aplicar lo que había estudiado allá en tema de agua, y sobre todo contextualizarlo muchísimo en el tema de las zonas áridas, ¿no?, que es un poquito, bueno, la situación tan compleja que vivimos aquí en la península de Baja California y en el estado. Entonces, ya a partir de ahí se empezó a escribir un poquito la historia en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sí, muchas gracias por compartirnos. Es algo que pues uno va aprendiendo la importancia de contar la historia para entender por qué vemos el mundo como lo vemos, ¿no? Y bueno, traigo también a, por ejemplo, Humberto Maturana, ¿no?, de decir, hablamos pues desde nuestros dominios, ¿no? Nuestra historia nos hace ver el presente de una manera. Entonces, por eso les pedí que hablaran un poquito de ustedes. Y bien, ya pasando como tal a una pregunta, que voy a tomar lo que María ha comentado en otros foros como ¿no? Preguntas detonantes o detonadoras, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Bien, igual y las dos, ¿no?, pueden abonar a esta respuesta. Actualmente, pues tanto nuestro estado como a nivel global hay una puja, ¿no?, de intereses entre a lo mejor la conservación, entre el aprovechamiento para un desarrollo económico, y bueno, hay varios ahí definiciones, pero bueno, ¿cómo se puede lograr
un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación, con las características propias de, que bien lo mencionaba la doctora Zeta Flores, de aridez, ¿no? En un ambiente pues un tanto frágil, ¿no? Como el que tenemos aquí. Y cómo es que, o qué papel juegan en su experiencia las comunidades locales justamente en la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, va en dos sentidos la pregunta: ¿cómo se puede lograr el equilibrio entre el desarrollo y la conservación? ¿Y cuál es el papel de las comunidades locales? Ahí yo creo que pues es la pregunta del millón, ¿no? Que ojalá tuviéramos la respuesta como humanidad, y ese creo que ha sido el mayor reto tal vez del siglo XXI, ¿no? Ese equilibrio, hasta dónde impulsamos el crecimiento económico a costa de la naturaleza, ¿no? Creo que es una pregunta compleja. Y muy pertinente, ¿no? Porque justamente cuando comentabas del Día del Medio Ambiente, pues cuando vemos los indicadores, la verdad es que pues sí es muy preocupante y necesitamos actuar, ¿no? Ya pasamos el aumento de temperatura a 1.6 grados centígrados respecto a los valores preindustriales. Cada año rompemos récord de temperatura y esto implica pues mayores problemas que van a impactar a las mismas comunidades y a las mismas sociedades, ¿no? Entonces, pues yo lo que creo, lo que entiendo, sí habría que hacer una evaluación y pues ya está hecha en muchos sentidos, ¿no? De cuál es el índice de sostenibilidad planetaria, ¿no? De cuánto tendría que ser la huella ecológica de cada persona en cada sociedad para mantener un valor de sostenibilidad donde la tierra pueda mantenerse en un estado saludable. Y el asunto es que los países desarrollados pues estamos muy por arriba, bueno, están muy por arriba de ese índice, incluso los países en desarrollo pues también estamos por arriba del índice de sostenibilidad planetaria, lo que implica pues que para cada persona ocupamos más de una tierra de las que tenemos actualmente, ¿no? Entonces sí tendríamos que determinar cuáles son las capacidades de carga de cada sitio y de acuerdo a eso planear qué actividades económicas soporta ese entorno en el que estamos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy importante, ese tipo de estudios, y que al final eso fuera lo que gobernara todo lo demás, ¿no? Poner por arriba realmente los temas de sostenibilidad y que de ahí deriven los temas económicos, que al final es muy claro que recursos hay y el problema más bien es la distribución de estos recursos, ¿no? Tenemos unas desigualdades en el planeta enormes, donde el 10% de la población tiene el 80% de los recursos, y entonces realmente pues lo que vemos es que es un tema de distribución de recursos, ¿no? Entonces sí tendría que haber un replanteamiento de las sociedades para hacer una distribución equitativa, para que todo el mundo tuviera acceso a una vida, al bien vivir, a la vida digna, con acceso a todo lo que se requiere, y eso permitiría pues darle un respiro al planeta, ¿no? No consumir más de lo que realmente necesitamos. Creo que es complejo lograrlo, pero sí hay mucho que se tiene que trabajar en ese sentido. Sí, muchas gracias. Y cómo esto se vuelve en un momento un tema de justicia, ¿no? O sea, de justicia ambiental en cuanto a cómo se da esta distribución inequitativa, tanto, pues sí, o sea, de los beneficios, pero ¿quién absorbe las cargas, no? Pero bueno, ese nos llevaría a otro foro, otro tema. Sí, adelante, por favor. Sí, gracias, doctora Mayra. Pues bueno, también coincido con la doctora Deneb. Es un tema complejo, complicado. En relación, por ejemplo, a la variable agua, que es una de las variables también de conservación y supervivencia alrededor del planeta, es un tema difícil, muy delicado y vulnerable, que no se circunscribe nada más tampoco ya la toma de decisiones o la agenda pública, ¿no? Hay muchas aristas naturales, físicas, que ahorita están definiendo el panorama del agua en los próximos 50, 100 años. Y algo que estamos observando también ya de forma más puntual es volver a lo natural, ¿no? Creo que como sociedad hemos, pues sí, avanzado en muchísimos campos y dimensiones,
pero al menos, por ejemplo, en el sector hídrico, muchas decisiones poco a poco están volviendo a reflejarse a ese componente más básico, más natural, a nivel de cuenca, a nivel de acuífero, ¿no? Y si bien el acompañamiento en este caso de la sociedad, de las comunidades es fundamental, también de las autoridades y los tomadores de decisiones, sí nos estamos dando cuenta que muchas veces nuestras ciudades necesitan tener otro planteamiento, ¿no? Que es un poco lo que comentaba la doctora Deneve, es decir, estamos pavimentando por doquier, dónde estamos dejando la vegetación, ¿no? Cómo estamos permitiendo que el acuífero respire, ¿no? Que nuestras infiltraciones sigan funcionando de mejor manera, es decir, cómo de alguna manera nuestras ciudades o nuestras grandes núcleos poblacionales de alguna manera no son congruentes, ¿no? Al menos en mi caso con el ciclo natural del agua, ¿no? Y poco a poco volver a eso más primario, a eso más básico y entender cómo realmente funciona, en este caso el ciclo del agua. Y mencionabas algo muy importante y termino, Mayra, el tema del componente de campo, el componente rural, ¿no? Al menos aquí en Sudcalifornia, creo que los rancheros sudcalifornianos, ejidatarios, los hombres y mujeres de campo tienen un conocimiento brutal en tema de agua, de cómo funcionan nuestros arroyos. Y bueno, son conocimientos también que desafortunadamente poco a poco se están perdiendo, ¿no? Entonces hay una interacción ahí crítica, vulnerable, compleja, también apasionante, de cómo estamos entendiendo el mundo. Y ojo, la tecnología evidentemente tiene que venir a revolucionar todo lo que estoy comentando y a fortalecerlo, a robustecerlo, pero sin perder ese componente natural físico, ¿no? De campo. Sí. Sí, qué interesante, y bueno, me hizo reflexionar sobre en estos estudios, ¿no? De trayectorias del agua, que justamente ven, bueno, cómo volver a la apropiación, porque la ciudad, en temas medioambientales, yo creo que llega un momento en que hay como una desconexión del entendimiento de determinados ciclos, ¿no? Como el ciclo del agua, o a lo mejor lo vemos en otros ambientes o con otros elementos, por así decirlo. Pero el volver a esto, a entender, lo veía en temas, por ejemplo, de energía, ¿no? Con algunas tesis o en algunos foros, cómo nada más encendemos el break o el apagador, pero no entendemos todo lo que hay atrás. Con el agua pasa lo mismo, ¿no? Abrimos la llave y estoy feliz si hay agua en mi casa y puedo lavarme las manos o puedo bañarme, pero ¿qué hay? ¿Qué tiene que pasar para que yo reciba el agua o la energía en mi casa, ¿no? Entonces, en el caso del agua, justamente hay una desconexión de que de dónde viene, o sea, viene del subsuelo, o en otros lugares pues viene del río, la laguna, no sé, ¿no? Entonces, volver a eso, ¿no? Es parte como de lo que comentabas. Creo que eso es súper importante y al final es como la filosofía detrás del modelo de responsabilidad social universitaria que rige de manera transversal a la universidad. La gestión de los impactos y la responsabilización de los impactos que no vemos, ¿no? Y así como lo mencionas en el caso del agua y de la energía, en absolutamente todo tenemos esa desconexión, ¿no? Siempre, y al final eso es lo que le da la responsabilidad a las decisiones, porque nosotros decidimos si prendemos o no prendemos esa luz, o si tomamos el carro, o tomamos la bicicleta, o caminamos para un trayecto en particular, pero no hacemos el clic de qué impactos va a generar eso y de dónde vienen y qué va a representar eso para futuras generaciones o para presentes generaciones, ¿no? Y es muy evidente y es algo que tendríamos, y habla de la ceguera de la ética de lo lejano, donde en todas nuestras decisiones solo consideramos los impactos directos que vemos, ¿no? Me va a dar calor, voy a llegar más rápido, voy a llegar tarde, va a haber más tráfico, pero no pensamos en todo lo que está detrás, de dónde viene esa gasolina, de qué va a pasar con las emisiones que va a generar ese vehículo, qué va a pasar luego con el calentamiento global.
no hacemos todo ese clic que al final pues tiene que ver con un tema de estudio muy interesante de análisis de ciclos de vida y todos los impactos indirectos que tienen, pero que deberíamos ya de como sociedad realmente estar considerando a la hora de nuestra toma de decisiones, ¿no? Y es muy claro, por ejemplo, en el tema de residuos. Cada cosita que compramos se va a convertir en un residuo en la economía lineal en la que vivimos hoy en día. Y muchas veces no decidimos, no pensamos en si compro esta botella en lugar de esta lata por el residuo que sea más fácil reciclarlo, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a considerar esos impactos y esas consecuencias que va a tener cada decisión que hacemos en materia climática, y no climática sino social, porque justamente también, como comentabas, el tema de la justicia climática es un tema muy fuerte, ¿no? Donde comunidades que de por sí son marginadas, que tienen menor acceso a recursos, son las con mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, y que al final van a pagar el precio de decisiones que ellos no tomaron, pues. Entonces, sí es muy importante que empecemos a hacer ese cambio de paradigma. Sí, muchas gracias. Y qué interesante, ¿no? Cómo hay una irresponsabilidad, decirlo así, de que, bueno, con la basura mi responsabilidad termina, pudiéramos pensar, pues sacando el bote y de ahí el camión ya es su responsabilidad, ¿no? Pero no, sino todo está en lo que decidimos comprar, ¿no? Cómo decidimos consumir, qué consumimos. Y bien, ya pasándonos más a sus áreas más específicas, sus aportaciones. Cómo desde sus áreas la ciencia puede contribuir a la toma de decisiones, impactar en la toma de decisiones, tener injerencia en las políticas públicas, por ejemplo, sobre el desarrollo y la conservación. Y cómo en su experiencia, depende de los temas que cada una de ustedes maneja, pues ha podido permear alguna idea, alguna acción que se ha reflejado pues en un cambio ya inserto en las políticas públicas, ¿no? En alguna mejora. Sí. Bueno, en mi caso, considero que sí, es un tema súper prioritario el poder incidir en los tomadores de decisiones, en la agenda política y pública allá afuera en el exterior. En mi caso, en el sector hídrico, es un tema que obviamente nos incide a todas y todos, tiene muchísimas variables, pero también es un tema bastante, yo diría, muy político, ¿no? El agua. Y creo que también negar esa realidad sería, apartarnos un poquito de la agenda del agua, ¿no? Y de pronto creo que sí es muy importante que nosotros desde la academia, aquí desde la propia universidad, como profesores investigadores, el propio alumnado, etcétera, pues sí tengamos una relación un tanto estrecha con autoridades y tomadores de decisiones, con políticos, porque al final pues algo podremos mentorizar o incluso extrapolar las investigaciones que se estén haciendo aquí para que ellas y ellos tomen las mejores decisiones y también destinen los presupuestos a las áreas que realmente lo necesitan, ¿no? Yo sí que he escuchado alguna vez casos de colegas que de pronto es como de, no, yo en estos temas no me meto, yo solamente me quedo con mi investigación, me da pereza ir a conversar allá afuera con el político de turno, y creo que son oportunidades valiosas desaprovechadas. Y creo que al menos en el sector hídrico, creo que también en el sector energético, por ahí la doctora Dene va a profundizar, pero llevamos bastante agenda ya en el exterior y creo que eso es algo muy positivo. Nos conocemos, tenemos una confianza y un acercamiento ya muchísimo más íntimo, y al menos en mi caso, por la rama que yo sigo, que es la de la hidrología, la modelación y tal, creo que un tema que he llevado mucho como bandera es la importancia y lo fundamental de medir, la medición en el tema del agua, y creo que de alguna manera sí he podido impactar en ello, siempre lo estoy repitiendo, hay que medir todo el ciclo hidrológico, y creo que sí ha habido algunos cambios allá afuera, lo cual también me pone muy contenta. Hay áreas de oportunidad en la que obviamente hay que seguir trabajando,
ocurriendo, pero creo que esa es la ruta también a seguir, no olvidarnos de lo que está ocurriendo afuera, no quedarnos nada más en nuestro campo científico, tal, de la docencia, la investigación, sino impactar algo, ¿no? Y creo que sí se puede, ¿no? Y también a día de hoy, allá afuera, están muchísimo más receptivos que hace 10, 15 años. O sea, yo sí veo un cambio brutal en ese aspecto. Entonces, es cuestión de seguir trabajando por ahí los próximos años. Exacto. De nada. Gracias. Sí, pues coincido también con lo que comenta la doctora María de la relevancia de involucrarnos con estos temas, que es realmente ver cuáles son las necesidades del entorno, estudiarlas y proponer soluciones, ¿no? Que es el paso que en mi caso personal es en el que estamos trabajando actualmente. Ver qué soluciones pueden realmente ser pertinentes para nuestro contexto local, ¿no? Entonces, por un lado, estamos con el tema de la gestión de residuos, ¿no? Tenemos una problemática muy fuerte en todos los rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto, en su mayoría en el estado. Entonces, analizar el problema no solo desde el tema ambiental, sino cuál es el problema social detrás y los riesgos que esos van a generar para la población, ¿no? Desde el tema del Atlas Estatal de Protección Civil, ahí quedó asentado el tema de los riesgos de origen humano por la contaminación, por el manejo de residuos, por los incendios en los rellenos sanitarios, y que eso se espera pues eventualmente viene en recomendación respecto a cómo se podrían gestionar mejor este tipo de sitios. Y hemos estado trabajando también con propuestas en ese sentido con los ayuntamientos. Y eso por la parte más urbana, ¿no? En la parte rural también hemos visto esta necesidad de las comunidades aisladas de la red eléctrica, que muchas son de vocación pecuaria, y que vimos desde ya hace varios años una oportunidad enorme para producir energía a partir de todo el estiércol que se está generando del ganado, ¿no? Que al final también es una problemática que tienen las comunidades por la contaminación que esto genera. Y que se puede convertir en un bien, ¿no? Entonces ahí, en colaboración con el doctor Bermúdez, que está aquí y bueno, quien encabeza actualmente el proyecto, se ha estado haciendo el desarrollo de tecnologías en comunidades rurales para justamente tener una solución ya funcional regionalizada que esperamos poder presentar al gobierno y a los tomadores de decisiones para que pueda replicarse en otras comunidades y atender el tema de pobreza energética, ¿no? Que creemos que es muy, muy, muy relevante, que va a ayudar también a fortalecer a las comunidades ante todas las problemáticas que están enfrentando y esperamos pues que de alguna manera también esto ayude a proteger todos los saberes que se tienen en las comunidades rurales, que hasta ahora pues cada vez hay menor población en las áreas rurales por justamente todas las problemáticas y desigualdades que se tienen. Entonces pues en eso estamos trabajando también, buscando que esto se pueda replicar e impactar más. Sí, gracias. Pues ahora sí que proyectos, o yo decía, porque no es un proyecto, o sea, sino es un conjunto, ¿no? de proyectos, de acciones que pues van generando beneficios y no solamente al día, sino se busca esto, ¿no? Que tengan beneficios más a largo plazo. Y bien, ya en temas como tal de resiliencia y justicia ambiental, y tiene que ver con lo que finalizaba la intervención la doctora Peredo sobre en estas líneas, en estos ejes, para retomar como este saber desde las comunidades rurales, ya sean rancheras, pescadoras. ¿Qué acciones, más allá de lo que ustedes hacen, se están tomando para pues fortalecerlas a la luz de una crisis que es evidente, ¿no? Una crisis ambiental, una crisis ecológica, de la demanda de más y más bienes, llamémoslos naturales? ¿Y qué pudiéramos hacer nosotros desde la academia para ayudar a una transición más justa? Donde podamos hablar justamente de una repartición de beneficios y cargas
pues así, de una manera más responsable y más justa. Yo sé que quisiéramos tener una varita mágica, ¿no? Y decir ya, y pasa, ¿no? Y todo está bien. Pero en su trayectoria, ¿qué de los conocimientos que tienen estas comunidades valdría la pena? Yo sé que todas, ¿no? Pero de acuerdo a sus líneas, reforzar, preparar, replicar, documentar, porque hay mucho que se ha perdido, ¿no? Okay. Bueno, es una pregunta también muy interesante y profunda. Son detonadoras. Sí, está muy profunda esta pregunta también. Bueno, también tiene que ver, yo creo, esto ya a un nivel más macro de un esquema también socioeconómico, educativo, ¿no? Cómo poder también apoyarles, ¿no? De que muchas veces incluso los nietos o ya, bueno, las últimas generaciones, las generaciones más recientes de estos rancheros, ejidatarios, a lo mejor llegan a una primaria, ¿no? A un nivel primaria y desean seguir estudiando una secundaria, pero es que ya no pueden, o sea, ya no hay una secundaria cerca, ¿no? Es decir, tienen que viajar remotamente unos 20, 30 kilómetros para poder entonces escolarizarse en una secundaria. Entonces es complejo, ¿no? También la parte educativa. Y nuestro estado también, al ser tan estrecho, pero a la vez tan largo biogeográficamente hablando, con esas serranías también tan espectaculares, pero que también conllevan muchas veces a lugares de difícil acceso o de remoto acceso, ¿no? En las que a veces tampoco no hay acceso a internet, ¿no? Entonces hay rezago, hay pobreza, también lo mencionaba la doctora Denevi, y es complicado, ¿no? Porque bien lo mencionaba también la doctora Mayra, ¿no? Es decir, hay saberes literalmente ancestrales allí que se van a perder, ¿no? Que no se han documentado con el tiempo. Por ejemplo, se me viene ahora mismo a la cabeza una anécdota de hace años en una salida a campo, en una ranchería por allá cerca de La Giganta, de Sierra La Giganta. Y bueno, era un lugar muy, muy remoto, muy alejado, ya nada más vivían los abuelos, con muchas enfermedades, con muchas limitaciones económicas, ya no había ni hijos ni nietos, ya todos habían emigrado a Loreto, a la ciudad. Entonces, bueno, se sostenían un poquito de la actividad ganadera, quesos, etcétera, ¿no? Y se te iba el alma a los pies, ¿no? Al hablar con ellos de esta situación de, bueno, nos vamos a morir aquí, ya sabemos que este va a ser el lugar en el que nos vamos ya a quedar, a despedir de este mundo, pero nos platicaban, por ejemplo, en el tema del agua, todos los saberes que habían tenido, por ejemplo, con los eventos ciclónicos, de cómo los arroyos habían funcionado, habían escurrido, cómo sabían, por ejemplo, las norias, los pozos cuando tenían agua, cuando el nivel descendía, etcétera. Tenían un conocimiento brutal ambos. Y además se hacían cargo de una estación climatológica, de llevar los registros, ¿no? Por parte de Conagua. Digo yo, es que es para hacerles una entrevista, está increíble, ¿no? Y realidades como esa hay muchísimas a lo largo de todo el estado. Y da una pena porque a poco, ¿no? Pareciera que estos pequeñísimos núcleos poblacionales se van agotando, se van mermando con el tiempo. Y ellos buscan apoyo, ¿no? Ahorita está también, y ya termino para dejar a la doctora Deneb, está también muy complicado ahorita en el tema del campo, todo 2024, la sequía. La sequía, y es una realidad también muy fuerte, compleja de atacar, ¿no? Sobre todo también el norte del estado, que es el que ha tenido registros de lluvia muchísimo más escasos, ¿no? que el propio sur del estado. Entonces, hay una realidad compleja, pero también nuestro estado en temas de agua tiene una vulnerabilidad muy profunda. Entonces, hay que decidir bien hacia dónde van a ir nuestros esfuerzos, hacia dónde van a ir nuestros presupuestos y nuestras tomas de decisiones, ¿no? Tienen que ir ya muy estratégicas, muy inteligentes y muy bien encaminadas, porque es un panorama que lo mencionaba muy bien la doctora Mayra al inicio, va a estar difícil de sostener en los próximos años, ¿no? Con todo el desarrollo de este estado. Entonces, híjole, es una pregunta muy, muy profunda, la verdad, sí. Coincido en pues todo lo que se ha venido comentando respecto a todos los saberes que se tienen en las comunidades, y que al final lo que vemos es que la cultura de la ranchería sudcaliforniana, por ejemplo, está
está ya va a desaparecer tal vez en los próximos años, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la universidad, las instituciones de investigación nos involucremos en recuperar todos los saberes, todas las historias, la memoria de estas comunidades. Y algo que se ha venido haciendo, pues, con el cambio de paradigma de aquí de la universidad es justamente cambiar esta idea que se tenía previamente, donde todos los saberes que valían la pena los dictaba la universidad, ¿no? Y entonces íbamos nosotros y este es tu problema y aquí está tu solución y listo, ¿no? Y ahora es más bien justamente este intercambio de saberes, porque luego llegamos nosotros y decimos, pues pon aquí esta planta y nos dicen, no, porque aquí no sé qué, y eso nosotros ni idea, ¿no? O nos pasó que justamente pensando en este tema del problema de la sequía, les dijimos, denle esta planta de comer a las vacas como solución y ya se las estaban dando, ¿no? O sea, cosas que asumíamos que tal vez ellos no sabían y ellos ya tienen muchos años que lo descubrieron o décadas, ¿no? Entonces sí hay todo un conocimiento que creo que vale la pena también recuperar cómo es esta coexistencia con el medio natural, y lo vemos, ¿no? Que nos dicen que por ejemplo cocinan con leña, pero solo recogen la leña que ya se cayó porque empezaron a ver que justamente había una degradación, que cada vez era más difícil conseguir, que esto estaba afectando a la disponibilidad de alimento para sus animales. Entonces ellos empezaron a proteger de manera pues empírica, ¿no? el ecosistema por el bienestar de la misma población y de sus actividades, ¿no? Y eso es algo que a veces aquí luego no lo consideramos en las ciudades. Entonces sí recuperar todas esas formas de vida que son más a riesgo de romantizar, pues en convivencia con la naturaleza. Y creo que sí es muy importante lo que hemos estado tratando de hacer, de que salir mucho más a las comunidades y llevar más a los alumnos a las comunidades, porque y cuidar mucho cómo se da ese intercambio con las comunidades para que realmente ellos aprendan también de cómo es este otro modo de vida, estos aprendizajes, conozcan a la gente y lo que les decimos siempre, pues que esperar que ojalá un día ellos decidan ir a visitar a tal comunidad porque sí, porque van pasando, porque quieren ir a saludar a doña Rosa o doña Elvia o lo que sea. Que esperamos que también nuestros estudiantes empiecen a generar una relación con las comunidades para que a la hora de que ellos se egresen y estén en el medio laboral también tengan visibilizado esta otra parte, ¿no? Y busquen incidir en esta otra parte. Creo que es muy importante que lo hagamos desde la universidad, ¿no? Porque si ellos no los llevamos ahorita, es muy difícil que en su trabajo sepan cuáles son las problemáticas, las situaciones en el medio rural y que busquen, por lo tanto, hacer soluciones ahí. Entonces creo que esa relación, mantener una relación muy estrecha entre la universidad y las comunidades es fundamental para empezar a generar cambios. Sí, y qué interesante esto que mencionas con mis alumnos cuando salimos a campo. Yo les digo, vamos a que reciban una dosis de realidad, ¿no? Porque, bueno, es distinto. Uno puede dar un ejemplo en el aula, incluso presentarles un video, pero el que salgan, que ellos vean, ¿no? Cómo se realizan diferentes procesos, pues sí los sensibiliza y en mi experiencia muchos de mis alumnos han regresado, ¿no? a las comunidades y yo creo que ha de haber muchos de estos casos en la universidad. Y justo, mi otra pregunta ya es más relajada, ¿no? De Vancouver, tiene que ver con, pues así que los jóvenes, ¿no? Más jóvenes que nosotros. ¿Qué mensaje darían a jóvenes interesados, interesadas en convertirse en científicas ambientales o científicos ambientales, pensando pues que vienen pues también tiempos más difíciles o donde hay que investigar más o hay que tomar decisiones más complejas? Entonces, ¿qué le dirían, ¿no? a las científicas, científicos ambientales del futuro? Que o no se dediquen a esto, o hagan otra cosa. A ver, un mensaje inspirador para las científicas y científicos del futuro. Yo creo que en el estado actual del mundo, a veces es muy fácil
ceder ante un poco la desesperación, la desesperanza más bien, la tristeza de ver todo lo que está pasando y pensar que pues no hay nada que hacer, ¿no? Creo que sí se escucha más en los jóvenes ahora pues esta preocupación muy, muy real de lo que está sucediendo y pues que saben que el mundo está pendiendo de un hilo casi. Y al final pues lo que creo que es muy cierto que muchas personas comentan es que la única forma de luchar contra esta desesperanza es actuar, ¿no? Y creo que la mejor forma de actuar es estudiar y profesionalizarte en algo que pueda atender a algo que te es muy, muy importante, ¿no? Algo que a ti te preocupa, no pensar que no puedes hacer nada, sino involucrarte con las soluciones. Creo que eso es muy relevante. Entonces yo sí recomendaría que sí lo hagan. La labor científica es algo súper bonito donde analizas un problema, propones soluciones, estudias las soluciones, las aplicas y puedes, en nuestro caso, por ejemplo, el ver la primera vez que prendió la estufa en la comunidad y funcionaba a partir de estiércol y la persona estaba bien feliz ya preparando su café con gas de estiércol. Son cambios muy bonitos, muy significativos y creo que sí la labor científica te permite ser parte de de impulsar esas soluciones, ¿no? Entonces creo que yo recomendaría que sí lo hicieran y que se animen. Y las matemáticas no son tan malas. Gracias. Bueno, creo que sí también. Sería un total ánimo y respaldo para las y los jóvenes que tengan alguna curiosidad o inquietud por estudiar alguna rama de la ciencia o alguna carrera científica adelante. Sobre todo también, ¿no? El mensaje de inspiración para las chicas, para las mujeres, que bueno, obviamente, ¿no? El campo es abierto para chicos y chicas, pero siempre, ¿no? Ha habido este componente, ¿no? Muchas veces de temor de las niñas, de las jóvenes, de que pues la podré armar, sí o no, seré lo suficientemente capaz. Claro que sí, hay herramientas, hay que obviamente estudiar, capacitarse. En mi caso sí que es verdad, como yo vengo un poquito en el tema de mi formación de un sector que bueno, siempre tengo que decirlo así, es muy masculino, la ingeniería civil, y pues siempre me formé, también digo siempre el ejemplo, todos mis profesores en la universidad, en el tecnológico, fueron varones, yo nunca tuve una profesora mujer y también mis compañeros, la mayoría hombres, y luego pues también en el posgrado me ocurrió casi lo mismo, ¿no? Siempre en un sector muy masculino, lo cual evidentemente a lo largo de los años me he dado cuenta, bueno, María, tienes temor, tal, en las reuniones, en los foros. Pues no, es en el sentido de que si te capacitas, si realmente te formas en ello, te apasiona, vamos, puedes hacer una carrera bonita en lo que te gusta, aún en un campo, en un sector que sea muy masculino, como es el sector hídrico, ¿no? Que ya la toma de decisiones ingenieril allá afuera es muy masculina a día de hoy. Entonces, creo que eso también poco a poco irá cambiando en el tiempo y tratamos, creo que, de inspirar aquí a las juventudes a que sean valientes, que se atrevan, chicas y chicos, evidentemente, que se formen, se capaciten y que realmente defiendan el día de mañana su territorio, porque pues nosotros ya estamos de paso, ya somos mayores, pero vienen ellos que son jovencitos, a ellos les va a tocar lidiar con este planeta, ¿no? Que decía la doctora Deneuve, con tantas cuestiones adversas, ¿no? Entonces hay que empoderarlos e inspirarlos y sí se puede. Muchas gracias. Qué bonito, y también agradecerles a ustedes porque en algún momento de sus vidas decidieron pues abordar temas que realmente son ahora un problema, pero que con su empeño, con ahora sí buscando la luz, ¿no? Hacia soluciones reales que se puedan aplicar, pues también son agentes de cambio, ¿no? Entonces a la Deneuve, a la María, que en algún momento decidieron hacer esto, pues gracias, porque hay temas transversales
para el bienestar de todos los quienes vivimos en esta tierra, y yo sé que sus ideas, sus acciones, pues están ahí permeando, y pues vamos a llevar como esos beneficios, ¿no? de acciones que en algún momento ustedes tomen. Es así que gracias, y abro como estos minutos, no sé si nuestro público quiera comentar o hacer una pregunta. Sí, adelante. Pues bueno, muchas gracias y felicidades porque pues con su experiencia están también abriendo caminos de estudio, de acción, de políticas, ¿no? Y ahorita que hablaban ambas sobre este diálogo que ya inició y que lleva una tendencia, ¿no? Entre los saberes producidos acá en el claustro, digamos, y los saberes producidos allá afuera. Pero a mí me queda la duda, hablando de la población civil, de nosotros los que estamos en medio, digamos, ¿cuál sería el papel ideal o cuál debería ser el papel de la población civil también para participar en estos procesos que son complejos y que sin duda son responsabilidad de todos? Esa sería mi pregunta para quien nos... Gracias. Pues yo creo que como lo comentábamos anteriormente, ¿no? Si empezamos a hacer este cambio de mentalidad, de ser conscientes de nuestra responsabilidad en todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestra comunidad, eso de alguna manera obligadamente tiene que resultar en que nos involucremos en las soluciones desde nuestro individuo, de nuestra organización, de nuestra comunidad, ¿no? Y pueden ser cosas tan simples como el cambio de lo que compro o lo que no compro por el residuo que va a generar, como la alimentación que tengo o el vehículo que uso, si apago, si prendo o no la luz. Eso así como en lo individual, ¿no? Pero también hay pequeñas iniciativas que se pueden hacer en la empresa en la que estemos, como poner el bote de separación de PET y empezar a hacer pequeños detonantes que al final sí permean, ¿no? Y luego ya involucrarnos en todos estos procesos, ¿no? Siempre hay estos ejercicios de participación ciudadana, de consultas públicas, en los que nos invitan y que pues sí requieren cierto estarnos manteniendo informados y buscando, y no es tan evidente tal vez pública la información, pero sí hay que estar investigando porque el plan de ordenamiento estatal tiene su consulta pública, el plan municipal de desarrollo tiene su consulta pública. Entonces siempre hay un montón de ejercicios que organizan los gobiernos de los 3 órdenes para justamente escuchar a la población civil, académica, sociedad organizada. Y sí es muy importante que plasmemos nuestras voces, ¿no? Y aquí en Baja California Sur algo que vemos muy constantemente pues es la amenaza del desarrollo, del macrodesarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces siempre al final se hacen estas consultas públicas de las manifestaciones de impacto ambiental que sí, que igual hay cosas complejas de analizar, pero sí dan nuestra opinión sobre este tipo de proyectos, esperando que pues al final los gobiernos escuchen la voz de lo que queremos los subcalifornianos, que creo que en general mucha gente lo que queremos pues es conservar y mantener nuestro espacio, ¿no? Entonces sí hay que, yo creo, esa parte, ¿no? De buscar cómo nos involucramos desde lo individual hasta lo colectivo. Creo que es muy importante. Sí, y bueno, yo creo que desde el entendido de que cualquier acción, aunque pequeña que sea, sí importa, ¿no? Va a generar algo positivo. Entonces decimos, bueno, ¿para qué lo separo, no? O ¿para qué separo la basura si en el relleno va a estar toda junta, ¿no? Pero realmente sí marca una diferencia para quienes ya están allá y trabajan, ¿no? O manejan la basura. Bueno, ya la doctora sabe más, ¿no? de ese tema, pero realmente sí hay un beneficio de separarla, ¿no? Como a lo mejor de cuidar una fuga, ¿no? O el consumo.
Hace tiempo, con eso se preguntaba, ¿no tienes idea de cuántos litros de agua consumes al día? Y pues la mayoría no somos conscientes, ¿no? de eso, ¿no? Tanto para asegurar que ejercemos nuestro derecho o no, como para saber si consumo más del agua que debería, ¿no? Entonces yo creo que uno es trabajar desde la conciencia. Sí. No sé, ¿alguien más? Sí, adelante, doctor. Ande, mire, sus preguntas van a estar más difíciles que las mías. Más que preguntas, un comentario, ¿no? Porque, pues tal vez platicar un poquito, ¿no? Y sobre todo esto último que se mencionaba un poquito de la última pregunta y algunas de las otras cosas que se dijeron, ¿no? Creo que de la parte con la que se abrió, ¿no? De cómo le hacemos, ¿no? Para encontrar el equilibrio, pues hay pues, un montón de dimensiones y un montón de cosas, pero a final de cuentas es un cambio sistémico el que tal vez tendría que implementarse, ¿no? Y eso no sucede de la noche a la mañana. Y regresando pues a la pregunta que se le hacía a las panelistas de qué le decimos a los que vienen atrás, ¿no? Entonces creo que el tomar plena conciencia de que los cambios sistémicos no suceden de la noche a la mañana y hay que empujar y empujar y empujar y empujar, y pasa una administración municipal y pasa una administración estatal y pasa una administración federal y hay que volver a empezar y a picar piedra desde cero y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces esa parte de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de tener muy claro el por qué, es lo único que te mantiene a través del tiempo haciendo lo que haces, ¿no? Y eso es lo que te da fuerza y claridad para hacerle frente a la frustración que te vas a topar en el camino, ¿no? Porque es un proceso de mucho tiempo, ¿no? Ojalá, como sí sucede a veces, pues hay cosas que sí se pueden lograr muy rápido con, mira, aquí están los datos, lo que deberíamos de hacer esto es, órale, nos vamos por aquí, ¿no? Pero a veces es complicado y toma tiempo, ¿no? Y creo que quienes estamos aquí hemos tenido ese tipo de posibilidades de interacción con tomadores de decisiones, sabemos que no es un camino fácil, muchas veces es cuesta arriba, ¿no? Y con la mochila llena de piedras y descalzo, ¿no? Entonces, algo de eso por ahí. Y retomo también algo de lo que mencionaba la doctora Denet, es muy fácil desmoralizarse ante el diagnóstico, ¿no? de que todo está mal. Y para no quedarse ahí y querer, pues, esconder la cabeza en la tierra como avestruz, y ya no quiero saber nada, pues hay que pasar a hacer algo al respecto, ¿no? Porque es la única manera de sentir, creo yo, que podemos hacer que las cosas sean distintos, ¿no? Entonces, ir más allá del diagnóstico para empezar a resolver. Y regresando un poquito a la pregunta que se hacía hace un momento, pues creo que quienes le hemos entrado a temas de este tipo, nos ha pasado que somos siempre las mismas personas hablando de las mismas cosas, ¿no? Y hay un grupo de personas que está claramente convencida de un tema del que sea, y son las que siempre están y siempre atienden y siempre están haciendo propuestas, ¿no? Pero pareciera que al resto, que son la inmensa mayoría de las personas, pues o la vida no les da o no tienen las posibilidades para participar, ¿no? Y luego también los procesos son increíblemente difíciles, ¿no? O sea, para una persona que no está dedicada en la mayoría de su tiempo a los procesos, no sé, de planeación urbana, de las cuestiones hídricas, de los residuos, de lo que sea, ¿cómo entras a una consulta pública? O sea, ¿con qué tablas le entras a eso? Son procesos increíblemente especializados, ¿no? Entonces, aunque uno, primero necesitas que te importe, ¿no? Que a la persona le importe, y ahí ya está una barrera interesante, ¿no? Y dos, si sí te importa, bueno, aquí está el documento técnico, éntrale a la consulta pública del PDU de Todos Santos, ¿no? No es sencillo, ¿no? Y creo que ahí
una institución como la universidad, las universidades públicas, los servidores públicos, pero nosotros los que estamos adentro, que tenemos la posibilidad de dar un pasito atrás y ver todo el sistema y de pensar un ratito, tenemos una responsabilidad tal vez doble, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de entrarle a muchos de esos temas que requieren especialización, que requieren conocimiento del contexto, ¿no? Pero para mí el reto principal está en cómo ampliar ese grupo de personas que quisieran, bueno, uno, que les importe, porque mientras no construyamos una visión colectiva de hacia dónde queremos ir, que no la tenemos, cada decisión es un estira y afloja, ¿no? De ver quién jala más fuerte la cobija. Entonces, mientras no hay un rumbo claro de para dónde vamos, eso va a seguir con cada decisión en cada momento, ¿no? Si se tiene un rumbo claro de dónde vamos, todas las decisiones están tomadas de aquí a 50 años o a 100 años, ¿no? Entonces, perdón, ahí la dejo, es más una reflexión de lo que detonaron mientras las escuchaba, y si quieren platicamos de esto en otro momento. Sí, no, muchas gracias, doctor. Siempre pues sumando, ¿no?, a las ideas, la propuesta que invitan justamente a eso, y es por eso también que celebro espacios como este de Panorama, en el que podamos conversar así, ¿no? Y como otros tantos esfuerzos que se hacen en la universidad y allá afuera con otras instituciones, tienen justamente esta intención, ¿no?, de sumar y de accionar, ¿no? Ahora sí que cada quien nos quedamos con algunas tareas, ¿no? Así, esas asignaturas que se van nutriendo, engrandeciendo. Y bueno, yo con esto y por también cuestiones ya de horarios, cierro y abriendo este espacio, la invitación a que es un espacio para todas las universitarias, todos los universitarios, pero también para la sociedad, ¿no? Sudcaliforniana, las sociedades, y por favor apropiense también de este espacio. Me refiero también al espacio físico que representa la biblioteca, y que vengan más panelistas invitados a justamente reflexionar con nuestros estudiantes, con otros investigadores. Y agradezco al doctor Mes Moody pues por la oportunidad. Gracias. Muy buenas tardes, colegas. Definitivamente después de escuchar este panel brillante de colegas cada vez con mayor liderazgo en el ámbito académico, cada quien en sus diferentes trincheras, y escuchar el comentario del doctor Sergio Bermúdez, nos deja muy bien claro que es un acierto el foro permanente de Panorama. Esto ha sido un pequeño laboratorio de ir identificando las temáticas que son de interés. En estos días me voy a reunir con mis colegas para evaluar, digamos, este ejercicio, e ir también vislumbrando temáticas para el siguiente semestre, ¿no? Me queda muy claro, ¿no?, que hay muchos temas. El maestro Fermín Origadas Dal, el foro permanente del mes de abril, mayo. Hablaba, ¿no?, sobre el tema de lo rural, que además la doctora Deneb también lo comentó acá, porque parecía que los que estamos viviendo en la ciudad no sabemos nada, o al parecer no queremos saber nada del ámbito del campo sudcaliforniano, las rancherías, el ámbito pesquero. Entonces hay temas que vamos a ir planteando para el siguiente semestre. Tendremos nuevos panelistas, ahí invitaremos al doctor Bermúdez para que sigamos conversando aquí. Y la idea es ir transitando hacia Panorama más allá de las páginas y más allá de la revista, ¿no?, con el fin de jalar, ¿no?, más lectores, más autores, autoras a la misma revista de Panorama, ¿no?
Les agradecemos muchísimo a las y los que nos han acompañado aquí de forma presencial. Agradecemos también al Centro de Desarrollo Bibliotecario porque mes con mes nos han recibido en esta maravillosa sala de lectura, porque queremos inyectarle más calidez humana. Agradecemos también a Radio y Televisión de la Universidad por apoyarnos también para las transmisiones en vivo. Y bueno, esto más bien es un hasta pronto y nos volveremos a ver el siguiente semestre en un nuevo foro permanente de Panorama. Que tengan una linda tarde.